Esto se salió de control delante de todos. Mientras tú sigues con tu día, el poder en Washington está entrando en pánico. No en privado, en público. Altos funcionarios del entorno de Donald Trump ya no se protegen entre sí, se acusan, se contradicen, se exponen. Y todo estalla a partir de un hecho concreto: el asesinato de Alex Prey en Minneapolis durante una operación federal. Aquí está la contradicción que debería preocuparte. El gobierno dice que todo sigue bajo control, pero sus propios líderes están peleando por la narrativa, minuto a minuto. La secretaria de Seguridad Nacional señala al principal asesor de la Casa Blanca. Ese asesor responde diciendo que hubo una posible violación de protocolo. Nadie asume responsabilidad. Todos señalan a alguien más. Y mientras eso ocurre, la maquinaria federal no se detiene. Sigue operando. Sigue armada, sigue tomando decisiones que afectan vidas reales lejos de los micrófonos. Pero aquí está la parte que casi nadie está conectando todavía. Cuando el poder empieza a romperse por dentro, los errores dejan de ser accidentales. Y eso nos lleva a la pregunta que define todo lo que viene después. Lo que ocurrió no aparece de la nada. Según lo reportado, el punto de quiebre es Minneapolis. Un operativo de agentes de Customs and Border Protection termina con la muerte de Alex Prey, una enfermera del VA. A partir de ese momento, la versión oficial empieza a fragmentarse. Primero, la secretaria de Seguridad Nacional afirma que actuó con base en información que le entregaron. Luego, el principal asesor de la Casa Blanca responde algo distinto. Ante CNN dice que se está evaluando por qué el equipo de CBP pudo no haber seguido el protocolo adecuado. Ese detalle importa más de lo que parece. No es solo una explicación técnica. Es una admisión pública de que algo falló antes del disparo fatal. Y no se presenta como un error aislado, sino como parte de una cadena de información recibida desde el terreno y reenviada hacia arriba. Pero aquí está la parte que casi nadie está diciendo en voz alta. Cuando altos cargos empiezan a hablar de posibles violaciones de protocolo, mientras otros se culpan mutuamente, ya no están defendiendo una versión común, están protegiéndose individualmente. Y cuando eso ocurre, la historia deja de ser sobre un solo operativo y pasa a ser sobre lo que el sistema está tratando de evitar que mires. Hay una afirmación fuerte que ya no se puede ignorar. El relato oficial se rompió desde adentro y la prueba no viene de críticos externos, viene del propio núcleo del poder. Stephen Miller, subdirector de gabinete de la Casa Blanca, reconoce públicamente que pudo haber ocurrido una violación de protocolo antes del tiroteo. No es un rumor, es una declaración directa a CNN. Miller dice que la Casa Blanca había dado orientación clara a Seguridad Nacional. El personal adicional enviado a Minnesota debía usarse para crear una barrera física entre los equipos de arresto y los disruptores. Esa era la instrucción. Pero luego añade una frase que cambia todo. Estamos evaluando por qué el equipo de CBP pudo no haber seguido ese protocolo. Detente un segundo en ese punto. No dice que el protocolo funcionó. No dice que se ejecutó correctamente. Dice que quizá no se siguió. Y lo dice después de que otra funcionaria culpara a Miller por la narrativa inicial. Ahora observa lo que falta. No hay una explicación clara de quién tomó la decisión final en el terreno. No hay una defensa cerrada del operativo. Solo versiones cruzadas y responsabilidades desplazadas. Y cuando el poder empieza a hablar así, algo más grande ya se está moviendo debajo de la superficie. Aquí es donde la historia escala y deja de ser solo un error operativo, porque lo que estamos viendo no es una discusión técnica. Es una normalización peligrosa, funcionarios de alto nivel hablando de muertes, protocolos rotos y fallos en cadena como si fueran ajustes administrativos. Eso no es normal, pero se está tratando como si lo fuera. Piensa en el patrón. Primero, una muerte durante una operación federal, luego versiones contradictorias desde arriba, después una admisión parcial de que las reglas quizá no se siguieron. Esto no es nuevo en la historia del poder y no hace falta ponerse académico para entenderlo. Cada vez que una estructura entra en modo defensivo, lo primero que se sacrifica no es la narrativa, es la responsabilidad. Y mientras eso ocurre, algo más se vuelve rutina. El uso de fuerza extrema sin un relato claro y unificado. Lo que antes habría provocado una pausa inmediata, ahora se procesa en evaluación.
Lo que antes exigía explicaciones urgentes, ahora se diluye entre comunicados. Pero aquí está el giro inquietante. Cuando estas situaciones se vuelven frecuentes, dejan de generar alarma interna, se convierten en ruido. Y el ruido es el mejor aliado de cualquier sistema que necesita tiempo para reacomodarse. La pregunta ya no es qué salió mal esa noche. La pregunta es cuántas veces más puede pasar sin que nada se detenga. Aquí aparece una segunda capa de evidencia, más incómoda, porque no viene de documentos internos, sino de acciones públicas. Mientras se hablaba de protocolos y evaluaciones, la pelea se trasladó al terreno personal. La esposa de Stephen Miller, Katie Miller, ataca públicamente a una senadora estatal de Florida, Ilana García, después de que ella pidiera el despido de Miller y denunciara las operaciones de ICE y Border Patrol. El New York Times lo recoge con una frase directa. La cofundadora de Latinas for Trump advierte que la inmigración le costará a los republicanos las elecciones de medio término y califica el tiroteo de Alex Spray como aberrante. Esa palabra importa, no es ambigua, no es técnica, es moralmente clara. Pero observa la contradicción. En público se defiende la operación. En paralelo, aliados políticos la llaman aberrante y piden un cambio inmediato. Y la respuesta no es aclarar los hechos, sino atacar a quien critica. Katie Miller afirma que García fue despedida en el pasado por no presentarse a trabajar. García responde invitándola a un podcast para hablar de racismo, filtraciones y luchas internas en la Casa Blanca. Aquí es donde la historia cambia de forma permanente. Cuando una crisis de Estado se convierte en un ajuste de cuentas personal, ya no se está defendiendo una política. Se está perdiendo el control del mensaje y justo entonces algo más sale a la superficie. Y entonces todo se acelera, no con un solo evento, sino con varios golpes seguidos, uno encima del otro. Mientras los funcionarios se atacan entre sí, las imágenes que llegan desde mar a lago muestran otra escena completamente distinta. Según lo reportado, mientras el país reaccionaba al asesinato de Alex Spray en el club de Trump, había una fiesta. Invitados bebiendo champán junto a la piscina, mujeres vestidas como showgirls, entretenimiento flotando en burbujas gigantes, todo ocurriendo al mismo tiempo. Ese contraste no es menor. Afuera, una administración en crisis. Adentro, celebración. Y no es un hecho aislado. Cuentas en redes describen este tipo de fiestas como algo recurrente. Non-stop, dicen. Esa palabra importa porque habla de rutina, no de excepción. Al mismo tiempo, senadores republicanos salen en televisión a cerrar filas. Lindsey Graham dice algo muy claro. Stephen Miller no es el problema. Según él, cuando termine la era Trump, Miller estará entre los pocos que salgan junto a Trump, no hay duda, no hay distancia, hay respaldo total. Y aquí se acumula la presión, caos interno, defensa pública, celebración privada, todo ocurriendo a la vez. La pregunta ya no es si esto es sostenible. La pregunta es, ¿qué pasa si esto continúa así? Ahora baja esto al nivel donde realmente importa tu vida cotidiana. Porque mientras en Washington discuten culpas, tú eres quien vive las consecuencias. Si estás en una comunidad migrante, lo que ocurre en Minneapolis no es una abstracción. Es una señal. Operativos federales entrando a ciudades, agentes armados tomando decisiones bajo presión. Y luego, silencio y versiones cruzadas desde arriba. Incluso si no estás directamente afectado por inmigración, el impacto igual te alcanza. Mira los datos que ya están circulando. La aprobación de Trump cae al 38%. Su gestión migratoria baja al 39%. La mayoría de los estadounidenses cree que las operaciones de ICE han ido demasiado lejos. Eso no es ideología, es percepción social cambiando en tiempo real. Y mientras tanto, el discurso oficial insiste en que todo está bien. Trump dice que el dólar está haciendo lo suyo. Dice que la inflación está resuelta. Pero tú sigues pagando gasolina, huevos, renta. Sigues viendo cómo la tensión sube y la confianza baja. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios. Porque lo que estás sintiendo no es aislado, es compartido. Y aquí viene la parte incómoda. Nada de esto es accidental. Hay un mecanismo que lo permite.
El mecanismo es más frío de lo que parece y por eso funciona. No se basa en una sola decisión ni en una sola persona. Se basa en incentivos. Cuando el poder se enfrenta a una crisis que no puede controlar del todo, cambia el objetivo. Ya no busca resolver el problema. Busca dominar el ritmo de la atención. Observa cómo opera. Una muerte ocurre. Luego viene el ruido, versiones cruzadas, peleas internas, ataques personales, clips virales, declaraciones incendiarias. Cada elemento compite por tu atención y mientras eso sucede, el sistema gana tiempo. No para aclarar los hechos, sino para que la indignación se fragmente. Esto es clave. La fuerza real no está en convencerte de una versión, está en cansarte de todas. Cuando todo parece caótico, nada parece definitivo. Y cuando nada parece definitivo, no hay presión sostenida para cambiar nada. Por eso las evaluaciones se alargan, por eso las responsabilidades se diluyen, por eso las imágenes de fiestas y declaraciones absurdas no son distracciones accidentales, son parte del entorno. Aquí está la idea inquietante. El desorden no es una falla del sistema, es una herramienta del sistema cuando siente que pierde control. Y si eso es cierto, entonces lo que viene después ya no depende solo de ellos. A partir de aquí, el camino se divide en dos direcciones posibles y ninguna es limpia. La primera ya se está insinuando. El poder cierra filas, las investigaciones se alargan, las responsabilidades se empujan hacia abajo, los aliados mediáticos minimizan lo ocurrido, se normalizan los excesos. En ese escenario, lo que pasó en Minneapolis no se corrige, se absorbe, se convierte en precedente. Algo que ocurrió, que se está evaluando y luego desaparece del ciclo informativo mientras el aparato sigue avanzando. La segunda dirección es más inestable, pero ya muestra señales. Las contradicciones públicas continúan. Más funcionarios hablan, más grietas se hacen visibles, los números de aprobación siguen cayendo, las imágenes, los clips, las declaraciones empiezan a acumularse sin una narrativa única que las sostenga. En ese escenario, el control del mensaje no se pierde de golpe, se erosiona. Y cuando eso pasa, cada nuevo evento pesa más que el anterior. Aquí está lo crucial. Ninguno de estos caminos se decide con un anuncio formal. Se decide por inercia, por lo que no se corrige, por lo que se permite seguir. Y ahora mismo todo indica que el próximo movimiento ya está en formación, aunque todavía no tenga nombre. Al final, todo se puede resumir en una sola idea incómoda. Cuando el poder pierde coherencia, gana peligro. No porque se vuelva débil, sino porque empieza a actuar sin una narrativa que lo limite. Eso es lo que une cada pieza que has visto hasta ahora. Una muerte sin un relato claro. Funcionarios culpándose entre sí. Celebraciones privadas en medio del caos, declaraciones públicas que niegan lo que los datos y las imágenes muestran. La historia no es solo sobre Trump, ni sobre un solo operativo, ni sobre una sola noche en Minneapolis. Es sobre un sistema que al sentirse acorralado cambia de modo, de gobierno a supervivencia. Y en ese modo, la verdad deja de ser el centro, se vuelve un obstáculo. Aquí está la frase que reencuadra todo. No estamos viendo desorden al azar, estamos viendo a un poder intentando mantenerse en pie mientras se fractura por dentro. Y esto no termina aquí, porque cada vez que una versión se cae, otra más extrema ocupa su lugar. Cada vez que una línea se cruza sin consecuencias, la siguiente es más fácil de cruzar. Si quieres entender lo que viene después y cómo estas dinámicas se repiten en otros frentes que todavía no están en titulares, sigue este análisis. Suscríbete, porque la próxima capa de esta historia ya se está moviendo, aunque aún no la veas.